Propicios días a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre, en este caso, banda sonora de la película La Trampa de John Amiel, con Sean Connery y Catherine Zeta-Jones, y bueno, que está compuesta por Christopher Young. Aquí lo tenemos, que bueno, que es una banda sonora que está compuesta por hasta 20 temas, la verdad es que es bastante extensa, y tenemos la suerte de poder ser editado bastante contenido. Y bueno, Christopher Young ante todo es un compositor que bueno, que quizá no esté en seguimiento de primera línea o no se menciona por lo general en primer lugar nunca, pero es un gran compositor y si tenéis la ocasión de deteneros a escuchar su música, vais a dar cuenta de que es un grandísimo compositor, de lo mejorcito que hay cuando hablamos incluso de temas de orquesta, aunque bueno, John Williams es el maestro de maestros, lógicamente, pero sacándose fuera de esa primera línea, Christopher Young sería uno de los compositores más importantes que a mi modo de ver tiene unos trabajos muy buenos. Yo no he escuchado todas sus bandas sonoras, pero sí algunas, y la verdad es que me ha sorprendido gratamente. En este caso, en esta banda sonora concretamente de La Trampa, incluso hace ciertas mezclas, no solo orquesta, sino instrumentos, no sé, poco convencionales, como podría ser goms, tambores, silbatos de hojalata, no sé, un montón de instrumentos que a lo mejor habitualmente no están tan incorporados en lo que es una banda sonora dentro del punto de vista orquestal, digamos, pero tal como lo introduce Christopher Young en esta banda sonora, pues es bastante peculiar. De hecho, a ver si podemos escuchar un fragmento ahora. Si os dais cuenta, no sé, es como algo peculiar, no sé. Además, el tema principal de esta banda sonora me encanta, no sé, porque es como mezclar, diría yo, me atrevería a decir, aunque bueno, a ver, una impresión mía, no tiene que por qué ser cierto, pero sí me da una especie de mezcla incluso entre la parte orquestal, que podríamos llegar incluso a hablar de John Barry o bueno, el propio Williams en algún momento, pero quizás más John Barry, y pues compositores más tecnológicos, por decirlo de alguna manera, como Hans Zimmer o gente así, ¿no? Sería una especie de mezcla. Y además aquí lo hacen muy bien, porque aquí tiene que, según incluso el propio director lo dice aquí en el comentario que hace aquí la banda sonora, que tiene que, vamos, abarcar una gran cantidad de cosas, de elementos y de paisajes y de ambientes, ¿no? Por ejemplo, bueno, la manera de, como esto está centrado en robos, pues también necesitas un poco de tensión, un poco de que, bueno, en cualquier robo, digamos, el tiempo está en tu contra y es un propio enemigo del propio ladrón, lógicamente, y eso que tiene que crear cierta tensión, aparte del buen hacer que tenga el director a la hora de reflejar precisamente esos momentos tensos, pues también la música tiene que acompañar. Y aquí en este caso Christopher Young lo hace perfecto, pero absolutamente perfecto, a mi modo de ver. Y luego está, bueno, paisajes pues desde Londres a Nueva York, castillos escoceses, las calles de mercado de Malasia, es decir, tiene que incluso viajar, incluso la música, ¿no? Y de ahí que, bueno, vaya introduciendo determinados instrumentos que a lo mejor no estamos todo habituados en una banda sonora. Y creo que esta es una de las bandas sonoras más icónicas, quizá no sea la mejor, probablemente, porque tampoco, ya digo, no he escuchado todas sus bandas sonoras, pero sí me gustaría ir consiguiendo más bandas sonoras de este compositor porque me parece muy interesante. Por ejemplo, ha compuesto como, por ejemplo, bueno, lleva componiendo desde los años 80 y películas incluso bastante, incluso de terror. Eso para el tema del suspense y el thriller le viene muy bien, es decir, tiene, por lo menos ha cogido una experiencia en el cual sabe, digamos, dar el tono o el ritmo adecuado en un determinado momento, ¿no? En esos momentos de las películas tan fundamentales.
pues quizá también lo haya cogido ese buen hacer que tiene ahora. Por ejemplo, para esta banda sonora, pues seguramente sea de esos épocas, ¿no? De esos trabajos. Por ejemplo, tenemos, bueno, ha compuesto películas como Noviembre Dulce, con Keanu Reeves y Charlize Theron. Ha compuesto películas como Especies, Especie Mortal, con la Natasha Henstridge. Tenemos Arrástrame al Infierno, yo creo que era la última película de Sam Raimi, así de terror. Bandits, es una película bastante, también se habla muy poco con Bruce Willis y tal. Luego tenemos también Hard Rain, otra película que también se habla poco. Hard Rain con Christian Slater y lo diré, el hombre el de Seven, Morgan Freeman, que no me sale. Bueno, pues una película bastante interesante, por cierto, de acción, un poco thriller, o sea, como en una especie de diluvio, no sé, como no me sé el nombre, no me sale ahora mismo el nombre, especie de diluvio, pues bueno, sale mal una especie de golpe y hay criminales y tal, y policía persiguiéndonos y tal. Bueno, es una película bastante interesante para ponerse a ver en caso de que no la conozcáis, que la veáis. Y por ejemplo, en esa banda sonora de Hard Rain me recuerda en cierto sentido, por ejemplo, a John Barry en la época de James Bond. No sé, me da cierto aire, no sé. Y bueno, también ten en cuenta que cuando hablamos de orquestas, pues bueno, muchas veces vamos a encontrar a veces muchas similitudes, pues son muchos cientos de trabajos de muchos compositores y hay tienes que, digamos, dar tu propia personalidad propia a cada una de las bandas sonoras. Igual que lo pudiera hacer John Williams, pues también lo ha hecho James Horner, ¿no? Con su famoso coletilla esa que suele meter en sus bandas sonoras. Es decir, van metiendo cositas, pero cuando hablamos de temas más convencionales, pues seguramente vamos a encontrar parecidos entre unas y otras, y a veces nos puede costar más reconocerlas, ¿no? Y en otras ocasiones pues son tan icónicas que realmente se nos quedan grabadas en la mente, ¿no? ¿Esta qué pasa? Aquí John Amiel lo define muy bien, me gusta la definición que ha hecho, que dice que es una banda sonora grande, grandiosa, digo, perdón, enorme, pero no grandiosa, o digamos pretenciosa. Y luego que es emocional, pero nunca sentimental en el sentido de caer en un sentimentalismo forzado. Digamos, tiene la suficiente emoción en los momentos que tiene que tenerlo para que, bueno, nos tenga un poco empáticos con los personajes y con la situación sin tener que caer en un sentimentalismo muy forzado, demasiado y tal. Y creo que lo ha definido muy bien. Y por eso quizá a lo mejor Christopher Young, pues en esta banda sonora, por ejemplo, pues no es una banda sonora que haya destacado a nivel, bueno, que la gente hable mucho de ella, porque se mantiene en un nivel bastante correcto, pero para mí muy importante. Es decir, no todo el mundo es capaz de hacer esto. Realmente es que si os paráis un poco a escuchar la banda sonora, os vais a dar cuenta un poco de todo su sentido. Vamos a escuchar otro fragmento, a ver si podemos, si no se nos bloquea esto. Bueno, y ya voy a poner un poco el arte un poco de lo que es el CD y tal, de esta edición, que bueno, ya digo, son hasta 20 temas, bastante extenso, por lo general, bueno, que tenemos suerte. Hay otras bandas sonoras que nos ponen a lo mejor 5 o 10 temas como mucho, pero aquí por lo menos tenemos una gran parte de su trabajo. Así que vamos a pasar directamente ya a lo que es el arte del CD y a lo que es los trabajos del compositor, que son muchos.
Aquí no hay nada que ver. Dispérsense. ¡Vamos! Aquí no hay nada que ver.